Buenas tardes a los amigos que se están conectando hoy jueves 5 de la tarde en este Facebook Live de OPAS, Organización Pro Ambiente Sustentable. Voy a dar un par de segunditos, ¿verdad?, en lo que va saliendo la alerta de que tenemos de nuevo otra charla educativa abierta a toda la comunidad, y en la tarde de hoy tengo un invitado especial, el amigo el doctor Pablo Méndez Lázaro, que va a estar aquí charlando en esta tarde con nosotros. Quiero aprovechar para decirle a los amigos que se van conectando que nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y la página oficial o el website oficial de OPAS, donde puede aprender de todas las iniciativas y los programas internacionales que manejamos en Puerto Rico, es www.opaspr.org. Bueno, Pablo, buenas tardes, gracias por tu tiempo. Quiero presentarle a los amigos al catedrático, al doctor Pablo Méndez Lázaro. Él es del Departamento de Salud Ambiental de recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Y tenemos un tema bien interesante. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, saludos, Ruth, ¿cómo estamos? Saludos a la audiencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Y estamos hablando hoy de amenazas climáticas en el verano. Y mi primera pregunta para ti es, ¿qué es eso de una amenaza climática? Y en Puerto Rico, ¿por qué en verano? Porque parece que en Puerto Rico es verano todo el año. Claro, puede que parezca que es verano todo el año porque tenemos temperaturas agradables durante todo el año y las estaciones de lluvia quizás no son tan marcadas como en otros países o en otras latitudes. Pero sí, efectivamente, amenazas climáticas del verano o amenazas climáticas. ¿Qué es eso de amenazas climáticas? Para contestarte la pregunta principalmente, viene siendo cualquier tipo de evento climático o atmosférico que tenga la capacidad de afectar la continuidad de operaciones de la sociedad, que tenga un impacto en los sistemas sociales, en los sistemas ecológicos y en la infraestructura, ¿verdad? Eso pueden ser eventos como episodios fuertes de lluvia, lluvias torrenciales que pueden generar inundaciones, desde inundaciones urbanas, como pueden ser leves, o inundaciones moderadas o desbordamientos de ríos. También pueden ser eventos de todo lo contrario, como puede ser una amenaza climática que puede ser la escasez de lluvia, que es una de las que estamos viviendo también, que eso se refleja luego, que puede ser una sequía, y se refleja luego en escasez de agua, en agua disponible, por lo tanto amenaza la continuidad de operaciones, porque entonces empiezan las interrupciones en el servicio de agua potable, y el agua no es solamente de utilidad para nosotros, consumo humano, sino que también el agua mueve la economía, todas las industrias, las farmacéuticas, la manufactura, la recreación, el turismo, todo depende del servicio de agua. O sea que afecta a la continuidad de operaciones. Y otras amenazas en el verano, pues también pueden ser los episodios de calor extremo, que son olas de calor que pueden afectar a la salud de la población, aumentan también la cantidad de agua que se evapotranspira, que se pierde por evaporación. Y uno de los recientes eventos que hemos sufrido a finales de junio, durante la semana de junio 18 a junio 24, pues fueron la nube de polvo del Sahara, que está muy reciente en la memoria de muchos de los puertorriqueños. Así que si yo te estoy entendiendo bien, ¿verdad? Los amigos que se están conectando ahora, es un evento atmosférico o climático que trastoca nuestro diario vivir o nuestra normalidad. Así que mencionaste, por ejemplo, la escasez de lluvias, sequías, pero también pueden ser inundaciones. Estamos hablando, por ejemplo, de un evento tan reciente como el polvo de Sahara, y estamos hablando de las altas temperaturas. ¿Entendí bien por dónde vamos? Sí, exactamente. Esos pueden ser algunos de ellos también. Pues, obviamente durante más entrado en el verano, todavía estamos quizás a principios de verano. El verano realmente, como bien dijiste, es difícil marcar nosotros por la percepción de cuándo entramos en verano, pero el verano realmente empieza el 21 de junio, ¿verdad? Cuando hablamos climáticamente, hidrológicamente, el verano empieza en nuestro hemisferio el 21 al 23 de junio. O sea que apenas llevamos un mes de verano, ¿verdad? Una vez entremos más en agosto, lo que es el mes de agosto, estaremos quizás recibiendo lo que son ya entonces las ondas tropicales, depresiones, y estas vaguadas fuertes que vienen ya, que son el preámbulo de lo que es el pico de la temporada de huracanes. Te pregunto entonces, conociendo, ¿verdad?, que cuáles son las posibles amenazas o las más comunes que enfrentamos, ¿verdad?
afecta directa o indirectamente estas situaciones que estás mencionando? Pues mira, vamos a empezar, si acaso, vamos a empezar por el calor, ¿verdad? Porque estamos quizás en uno de los episodios, no solamente hoy, sino que durante el mes de junio también y durante todo el año. Quizás este año se convierte en uno de los más calientes registrados en la historia. Rompimos récord a principios de año, en enero, febrero, con las temperaturas, y hemos seguido rompiendo récord en lo que va de año. No se ha acabado, por lo tanto no sabemos, pero es consistente con las tendencias y las proyecciones globales de cambio climático. Así que empecemos con el calor, porque nosotros no tenemos una manera de enfriar el planeta Tierra, más allá de que no sea de minimizando quizás o limitando las emisiones de gases de efecto invernadero. Durante este verano hemos recibido varios episodios de calor, varios días de calor intenso, y esto nos afecta no solamente desde el aspecto de la salud pública, sino que también aquellos que tengan comercios, aquellos que tengan sus casas preparadas, también afecta el bolsillo, la economía. Porque una de las maneras que buscan las personas para mitigar el episodio de calor o el impacto de un episodio de calor es a través de ventilación o climatización, perdóname. Vienen siendo los aires acondicionados. Pero obviamente los aires acondicionados tienen un costo. No solamente comprarlo, no todas las personas tienen el dinero para comprar un aire acondicionado, ¿verdad? Sino que luego entonces es pagar la factura de luz por todo el tiempo que dure ese episodio de calor. Nosotros tenemos evidencia que en Puerto Rico, ya en otros lugares del mundo también, pero ya en Puerto Rico existe evidencia de que el calor es una de las amenazas climáticas más importantes para la salud pública. Está asociado con aumento en la mortalidad, está asociado con aumento en visitas a salas de emergencia y hospitalización, por tres principales causas: por causas cardiovasculares, hipertensión y problemas respiratorios. O sea que el calor en términos de salud pública, ya en los Estados Unidos desde el 2016, el calor, la amenaza del calor, que es una amenaza desde el verano, ¿verdad?, se había convertido en la amenaza número 1 en términos de salud pública, no en términos económicos. Ocurre que las inundaciones pues crean desastres en términos de que rompen infraestructura, pudieran, ¿verdad?, romper infraestructura, invadir territorios, invadir propiedades, por lo tanto pueden destruir propiedades y residencias de la población, y afectan económicamente, y eso tú le puedes tirar una foto y sale en primera plana, y sale en las redes sociales, y sale por todos lados. El calor no podemos medirlo de esa manera. El calor tenemos que utilizar otros indicadores para poder cuantificar el impacto. Y una de las maneras de poder cuantificar ese impacto es a través de la salud pública. Y volvemos, en términos de salud pública, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, el calor se convierte como la principal amenaza climática que afecta la salud de la población. Esa es una de las amenazas del verano. Interesante este planteamiento, ¿verdad? Lo que nos estás explicando, porque yo creo, ¿verdad? Como pasa con muchas otras situaciones, todavía estamos tan desconectados, ¿verdad?, del efecto que tiene una situación, y en este caso hablando del calor, en el impacto no solamente del económico, lo que mencionaste, ¿verdad?, de que el que puede poner el acondicionador de aire 1 hora, 5 horas o 12 horas, pues tiene pues el poder adquisitivo, cómo influye, pero, ¿verdad?, el impacto en las condiciones de salud, ¿verdad?, en esos 3 casos de la persona de alta presión mencionaste, por ejemplo, nos olvidamos, ¿verdad?, que tenemos que hidratarnos más, necesitamos el agua o vamos a estar consumiendo más electricidad, pero estamos como, no, el calor es normal, y vemos un patrón de que ahí ya no es normal, ha ido aumentando, ¿verdad? Y se nos olvida la implicación que tiene eso en nuestra salud y en nuestro diario vivir. Yo estoy segura que mucha gente todavía está totalmente enajenada o desconectada del desbalance que hemos creado a nivel del planeta y el cambio climático, y cómo eso está influyendo y va a aumentar, ¿verdad?, estos efectos que tienen adversos a nuestra salud. Bien interesante lo que estás planteando. Tal vez con relación a las sequías o los eventos de lluvia extremos, porque yo estoy notando y estoy haciendo un análisis no basado en aspectos científicos, ¿verdad? Mi análisis en observaciones,
es el aumento también en eventos de lluvia que son cortos pero bien estrepitosos, ¿verdad? No, como que ya no estoy viendo como que llegaba el aguacero o la lluvia y tenía una duración. Ahora de momento estoy viendo unos eventos de lluvia cortos que producen unas inundaciones inmediatas. Y ese me parece que es un patrón que estoy notando, pero ¿qué podemos hablar o cómo lo comparamos entonces en el caso de sequías o otros eventos como pueden ser una onda tropical y luego los huracanes? Mira, esa es muy buena pregunta, Ruth, porque la sequía, a diferencia del calor, el calor, cuando nosotros hablamos de eventos extremos y estas amenazas climáticas que pueden afectar la continuidad de operaciones y los sistemas sociales, ecológicos y tecnológicos, pues el calor es un evento intenso. Quiere decir que la intensidad del evento es cuando aumentan mucho las temperaturas y puede afectar a la salud de la población. En el caso de la sequía, es un evento duradero en el tiempo. Es decir, que durante mucho tiempo hemos recibido menos cantidad de lluvia y esa menos cantidad de lluvia se podría reflejar en una escasez de agua, generando entonces un impacto en la sociedad, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre? Esto es sumamente interesante. A veces en algunas regiones, para las tendencias y proyecciones de cambio climático, se dice que la lluvia puede estar disminuyendo en Puerto Rico en los próximos años. Y la realidad es que hemos observado recientemente sequías cada vez más frecuentes. Recordemos que justo antes de María, Puerto Rico en 2014, 2015 y 2016 estuvo en sequía y estuvo declarado desastre por el Departamento de Agricultura para los agricultores por la sequía que sufrimos en el 2015. Y hay una declaración firmada para eso por el Departamento de Agricultura. O sea que tuvimos y pasamos los huracanes y nuevamente apenas 3, 4 años después estamos nuevamente en sequía, ¿verdad? Pero la sequía lo que pasa es que al trabajarse con agua también interactúa con la sociedad, los patrones de consumo, el estado de la infraestructura, la capacidad de almacenamiento, qué tanto perdemos en la distribución, y nosotros como hiperconsumidores del recurso también es clave, ¿verdad? Así que la realidad es que sí ha disminuido la cantidad de lluvia, sí ha disminuido la precipitación, por lo tanto tenemos quizás menos agua almacenada, pero también tenemos una infraestructura completamente, y esto no es quizás noticia nueva para ustedes, porque ya lo llevan escuchando mucho en la prensa, pues tenemos unos embalses que están colmatados de sedimentos, por lo tanto ya no capturan agua. Realmente es como si yo tengo mi vaso hasta la mitad lleno de arena, por lo tanto entonces solamente la mitad la puedo llenar de agua, cuando antes lo teníamos completamente disponible para capturar agua. Eso es uno. Lo otro, hemos observado que sí ocurren lluvias, como mencionaste, quizás eventos fuertes de lluvia, como pasó en el fin de semana, ¿verdad? Que inclusive Carraízo aumentó. Pero una de las maneras que nosotros pudiéramos sacarle provecho a esa lluvia que está cayendo, y no necesariamente en el embalse o en la cuenca del embalse, es expandiendo las zonas de captación. ¿Cómo nosotros podemos expandir las zonas de captación? Proveyéndole a las residencias, a los comercios, a las escuelas, a las industrias, sistemas de cosecha de agua de lluvia, para que estas personas, el agua que caiga fuera de la zona de captación de los embalses, aún así pueda ser utilizada por la sociedad y por la economía. Y no es agua que simplemente se convierta en escorrentía, es agua que se contabiliza como agua precipitada, pero dentro del balance hídrico no es agua que podemos calcularla dentro del almacenaje. Es agua que sí cumple un deber importantísimo, proveyéndole un beneficio a los ecosistemas, tanto terrestre como acuático como marino, pero también es agua que si cae en la ciudad lo que hace es generar inundaciones. Se convierte en escorrentía, pasa por la cuneta, de la cuneta al río y va para el mar. O sea, que es agua que la perdimos. O sea, que efectivamente esos eventos de lluvia que tú mencionas, si nosotros tuviésemos la capacidad, la intención o el dinero para comenzar a expandir nuestras áreas de captación, siguiendo los principios de resiliencia, redundancia y diversidad. Redundancia en captación y diversidad en captación. La captación ya, por lo que vemos, no puede ser dirigida únicamente a los embalses. Tenemos que ampliar zona y, por ejemplo, la zona urbana en un área de captación. Tenemos escuelas, centros comerciales con grandes superficies impermeabilizadas que pueden capturar agua y la pueden utilizar.
Y de esa manera desarrollamos estrategias de adaptación para cuando ocurran episodios de sequías que son cada vez más frecuentes. Por ahora, por lo menos, eso es lo que hemos observado. Y es una amenaza que principalmente se refleja en el verano, pero es porque es acumulativa. Venimos recibiendo poca lluvia desde enero. Quizás no, en enero rompimos récord. O sea, empezamos en la primavera a recibir poca lluvia. Se mantuvieron los consumos iguales y las pérdidas se mantuvieron iguales. Así que a medida de que recibimos poca lluvia desde la primavera, el verano de Puerto Rico, lo que es junio y julio, suele ser seco por sí solo. O sea que si nosotros no recibimos las famosas lluvias de mayo, que hasta canciones tienen dedicadas, se nos hace muy difícil subsistir en junio y julio. Y eso es efectivamente lo que se está repitiendo ahora mismo. Nuestros antepasados lo sabían. Las famosas lluvias de mayo, que canciones tienen, volvemos, son las que nos hacen sobrevivir el mes de junio y julio. Y si no llegan, hay que tomar medidas preventivas para que no lleguemos al racionamiento. Y de nuevo, yo creo que expandiendo las zonas de captación con sistemas de cosecha de agua de lluvia, en Australia ya van por el 36% de las residencias con sistemas de agua de lluvia, adaptándose a las cada vez más frecuentes sequías. Me gusta mucho lo que estás mencionando, sobre todo las alternativas. Y, ¿verdad? Recordar los abuelitos o los bisabuelitos y todas las casas antes que en Puerto Rico tenían los que le llamaban los famosos aljibes. Si tienen la oportunidad de estar en las Islas Vírgenes, que no hay ríos, ¿verdad? Y no hay lagos, pues entonces ellos utilizan todavía el sistema de captación, que es un excelente ejemplo de adaptación que estás trayéndonos. Y yo desde la perspectiva pensando, ¿verdad? Ya en infraestructura e ingeniería, pienso que, y es una de las preguntas que quería hacerte para ti, ¿verdad? Que son muchas situaciones, pero que también estamos preparados, porque me parece que tenemos que rápidamente ir cambiando conceptos y adaptándonos mucho mejor y de manera que yo creo que pueden ser mucho más fácil. Por ejemplo, la captación de agua de lluvia, ¿verdad? Que puede ser una solución muy baja en cuanto a lo que conlleva el costo económico de realizarlo. Y es una alternativa que si podemos entonces empezar a trabajar con estas guías de diseño, el Colegio de Ingenieros, ARPE, Junta de Planificar, y empezar ya a solicitar que toda nueva construcción deba tener un sistema de cosecha y captación de lluvia. A mí me parece que eso es una alternativa real que ya tenemos en nuestras manos y podemos ir introduciendo y trabajándola, ¿verdad? Y me gusta mucho porque me hiciste pensar en los nenes, en nuestros bellos nenes de EcoSchools, donde parte del trabajo que se hace es que hay escuelas que tienen captación de lluvia, o si nosotros damos talleres, ¿verdad? Para que conozcan la importancia no solamente de el consumo, el impacto que tiene el consumo desmedido, en cómo también nuestros patrones deben ajustarse. A veces tú ves personas que están lavándose la boca y dejan la llave todo el tiempo corriendo y no entienden el significado o el costo que tiene, no solamente en la factura del agua, también el costo que tiene el no tener desperdiciar el agua potable. Otra alternativa que podríamos tener tal vez en las nuevas construcciones, y esto es un tema que el doctor Abruña ha trabajado incansablemente, ¿verdad? ¿Por qué para bajar los inodoros usar agua potable? No podemos utilizar entonces, por ejemplo, esa misma agua de lluvia, utilizarla que no, para bajar los inodoros y hacer un uso más consciente de lo que es el agua potable, tener sistemas combinados en las casas o posibles alternativas, pero no olvidarnos, bien importante lo que estás diciendo, las implicaciones que tienen no solamente económicas, sino también en nuestra salud, esta situación que está pasando y se está agravando y está, como tú bien dices, muy bien documentada. Quisiera Claro, hablar, porque algo que resalto de eso rapidito, Ruth, es que coexisten todos estos eventos. Y entonces, a medida de que correcto, nosotros quizás no estemos a la par con la velocidad a la que estos eventos están ocurriendo, nos vamos quedando rezagados. Esto es como un maratón. Esto no es un sprint, ¿verdad? Pero es un maratón a la cual estás corriendo con expertos y con maratonistas que van bien rápido y nosotros somos unos rookies en esto. Entonces tenemos que arrancar, tomarle el paso
a cómo está cambiando ahora mismo el clima, porque tenemos amenazas coexistiendo al mismo momento durante las mismas temporadas. Y ahora mismo tenemos episodios de calor extremo, que entonces la reacción inmediata de las personas también recreacional es llenar piscinas, pero eso exacerba, acentúa la situación de la escasez de agua. Pero entonces también va asociado con parte del calor. La gente con el calor pues, quiere refrescarse, quiere agua, o se bañan más, porque Tenemos sudan una más también. pandemia y estamos en Entonces, casa y estamos buscando exactamente, alternativas. es correcto. Entonces tienes una pandemia que se pide higiene, tienes que tener una higiene constante y el mensaje principal no es hand sanitizer, es lávate las manos con agua y jabón, lo que es real y es muy cierto. Por lo tanto, entonces el consumo de agua es sumamente importante para todo. Pero tenemos ahora el calor extremo, episodios de calor de polvo del Sahara como que acaba de ocurrir en la semana del 18, escasez de agua y el COVID. Y esto está ocurriendo ahora. Esperemos que no nos venga ningún huracán fuerte durante el pico de la temporada de huracanes. Pero la realidad es que están coexistiendo durante una misma temporada en el verano y tenemos que arrancar a tomar medidas de adaptación, acciones concretas. Y lo que mencionamos del agua de lluvia ya estaba en el 2015 en el plan de acueductos para la zona metropolitana. Lo que hay que hacer es leerlo, está puesto ahí y ya falta el dinero, la acción. ¿Qué es lo que falta para que eso se concrete? Pero ya eran recomendaciones que desde el Comité de la Sequía habían salido y el plan de acueductos para el manejo de aguas en la zona metro se había propuesto. No sé en qué ha quedado eso. Obviamente han pasado un sinnúmero de eventos desde la sequía del 2015. Han pasado 5 años en los cuales hemos enfrentado terremotos, huracanes, sequías y pandemias, pero sería bueno retomarlo, porque esto es algo que nace quizás hasta eso mismo del diseño, ¿verdad? Cómo nosotros preparamos las nuevas residencias, inclusive las viejas residencias. Vamos, supongamos esto. Es verdad que conlleva una inversión económica para rediseñar las infraestructuras y los inmuebles, pero pensemos esto. Ninguna casa en el viejo San Juan estaba suministrada para que tuviese ni electricidad ni acueductos, porque fueron construidas en el siglo XVII, XVIII, cuando eso no existía. Pero se adaptaron, ¿verdad? Se invirtió dinero y los ingenieros y los arquitectos diseñaron un sistema para que hoy en día, en el siglo XXI, casas tan antiguas como la del viejo San Juan puedan tener agua y luz como merece el siglo XXI. Pero hoy en día podemos hacer una inversión similar para movernos a eso que estabas mencionando de los inodoros sobre todo. El inodoro representa casi el 30-40% del agua potable que consumimos en nuestras residencias. Si nosotros podemos reutilizar el agua de las lavadoras para mandarla en un tanque, de los fregaderos, de los lavamanos, para con esa entonces bajar los inodoros, yo creo que sería ya un paso significativo de reuso de agua dentro de las propias residencias. Quiero aprovechar para mencionar dos cositas. Una que a mí me preocupa mucho es también, ¿verdad? La recarga de los acuíferos. Hay mucha gente que cree que los pozos son interminables. Tenemos sectores en Puerto Rico que no tienen los acuíferos disponibles, que verdad que inclusive la autoridad de acueductos y alcantarillados no puede dar permisos para construcciones nuevas porque agua potable en ese sector no hay disponible. Y también me parece que las agencias involucradas deben tener un rol mucho más efectivo, velando porque ese pozo que se está utilizando, que muchas están en industrias que están todo el día produciendo, ¿verdad? Se está dejando descansar esos pozos. Yo en mi experiencia en la empresa privada es algo que noté que no estaba pasando, ¿verdad? Se compra el agua de los pozos bien económica y utiliza en muchos de los casos para las grandes industrias en Puerto Rico, ¿verdad? Pero también tenemos que mejorar esos controles. A mí me preocupa también porque es un abasto de agua que también está sufriendo mucho y veo que no se toma muchas veces en consideración. Y quería aprovechar hacer el segundo comentario era en por ejemplo, un ejemplo para que los inodoros en nuestras casas, tal vez que si no son de los que son más nuevos, que contienen un consumo de agua potable bien reducido, usted puede ir poner piedras en el tanque, unas piedras que sean bastante grandes, ¿verdad? Que no vayan a entrar por el tubo donde el agua va a circular y lo puede llenar tal vez una tercera parte de ese tanque con piedras. A mí me gustan mucho las que le llaman los chinitos, y entonces lo que va a hacer es lo que estuvo Pablo explicando, el volumen se va a llenar el tanque con menos agua y se puede descargar el inodoro con menos agua, así que es una manera de ahorrar, ¿verdad? Agua potable en su casa. Pero Pablo, bien importante,
antes de irnos, el polvo del Sahara y estos eventos, yo me mantuve en mi casa, encerradita, llamando a mi papá, no salgas, o las personas que tienen alergia o alguna condición respiratoria. Es un evento también, el de esta, hace unos días fue increíble. Es algo que también he notado, a veces estoy hablando con mis hermanos o mis amistades de estudiar toda la vida allá. Digo, yo de chiquita no me acuerdo del polvo de Sahara. Yo no recuerdo el polvo de Sahara de chiquita. Eso yo lo vengo a ver o a reconocer tal vez en los últimos 10 o 15 años como que me está afectando. ¿Qué podríamos hablar de esa amenaza climática? Mira, sin duda afecta, el polvo de Sahara son minerales, son nutrientes que pueden llegar desde el otro lado del Atlántico y pueden fertilizar, son como fertilizantes para los ecosistemas, sobre todo para ecosistemas terrestres, pero para ecosistemas marinos también, estimulan el crecimiento de vida en las aguas marinas, pero en ecosistemas sensitivos puede ser detrimental, ¿verdad? Entonces, en ecosistemas sensitivos, marinos sobre todo también, pues podría causar turbidez en el agua, lo que limitaría entonces, afectaría, por ejemplo, la fotosíntesis y actividad fotosintética de ciertos organismos. El polvo del Sahara también en grandes cantidades y concentraciones puede afectar la salud pública, puede ser material fino a ultrafino en algunos de los casos y que pudiera estar entrando de manera profunda en el sistema respiratorio, alcanzando los pulmones y los alvéolos. De esa manera no solamente afectaría a personas sensitivas y sensibles, sino que a personas incluso saludables como tú y yo. De las principales síntomas que se le asocian al polvo del Sahara, no todas las partículas de polvo, las partículas que trae esta nube de polvo, son extremadamente finas o ultra finas, hay algunas más gruesas, que realmente se pueden quedar en los primeros filtros del sistema respiratorio y pueden generar irritación en la garganta o en la nariz. Para otras personas puede generar irritación en los ojos e incluso para otras hasta en la piel, problemas de rash, problemas de alergias dermatológicos, ¿verdad? El episodio que tuvimos recientemente en junio, que fue un episodio histórico, hago la salvedad de la semana del 18 al 24, cuando principalmente ocurrió de lunes y martes, los eventos más extremos. Estuvimos en condiciones hazardous. Esas son de las condiciones más extremas que podemos tener en términos de calidad de aire. Y quiere decir que cualquier grupo poblacional se pudiera ver afectado por esas altas concentraciones de polvo. Las recomendaciones cuando llegan esas concentraciones tan altas es que usted no salga, no se exponga, manténgase en lugares cerrados donde pueda minimizar esa exposición y ese riesgo. Si tuviese que salir, utilice mascarilla. Y eso nos ayuda, por lo menos ahora, decir ese mensaje de utilizar mascarilla hoy en día, después del COVID, quizás es más accesible que mencionarlo antes del COVID, correcto, ¿verdad? Antes del COVID, decirle a las personas utilicen una mascarilla, pues bueno, hubiese sido un poco difícil porque no todo el mundo las tiene. Hoy en día quizás es un poco más accesible, hay muchos materiales, mucho suministro de mascarillas, es que es más viable esa recomendación. Algo que tenemos que resaltar también es que tenemos entonces en este verano otros dos eventos coexistiendo que amenazan el sistema respiratorio. Número uno, las partículas del polvo del Sahara, bajo las condiciones deterioradas de calidad de aire, que fueron extremas durante esos varios días, y también el COVID-19. Ambos afectan. Uno es un virus que afecta y ataca el sistema respiratorio y otro son los materiales particulados que se pueden introducir profundo en el sistema respiratorio. Yo le hago la analogía a las personas de que esto lo podemos ver como si de repente tú tuviste durante la semana del polvo del Sahara una pelea con Floyd Mayweather en un ring de boxeo durante los 12 rounds. Sobreviviste los 12 rounds, pero en el 13 entra Mike Tyson fresquecito a pelear contigo, ¿verdad? Así es como debemos verlo. Esta analogía está bien buena. Así es como debemos verlo. Tuvimos esos 2 días peleando muchas personas con problemas respiratorios, muchos problemas vulnerables, sensitivas y sensibles, que se pudieron ver afectadas, que a lo mejor si se contagiaban con el COVID pudieran haberlo sobrevivido sin ningún tipo de problema. Sin embargo, estas personas se vieron afectadas por el polvo del Sahara y muy probable después se ven infectados por el COVID. Así que el sistema respiratorio tiene que estar peleando con estas dos amenazas. Una,
biológica y la otra ambiental, ¿verdad? Ambas afectando el sistema respiratorio. Y no sabemos todavía, porque es algo muy reciente, qué tanto pudo haber afectado o exacerbado las condiciones de salud este polvo del Sahara que ocurrió y que pueda estar de alguna manera u otra también asociado con el aumento en los casos de COVID-19. No porque el virus, no porque el polvo del Sahara haya traído el virus ni nada por el estilo, sino que no sabemos, hay que entenderlo mejor si es que las personas quizás están más frágiles, si es que las personas están más susceptibles, el sistema respiratorio está más sensitivo, obviamente tomando en consideración todas las otras condiciones sociales y de patrones de comportamiento, que son lo del distanciamiento social, lo de que no ha ocurrido, está la gente pariciando y están acercándose mucho, todo eso lo sabemos, ¿verdad? Pero también hay que tomar en consideración estos otros factores que por la ciencia ya sabemos que afectan la salud también. Así que antes de cerrar, quisiera tal vez que nos des tal vez un par de recomendaciones ante estas amenazas que crees tú, de manera tal vez más inmediata nosotros en nuestras casitas, con nuestra familia, podríamos realizar. ¿Cuál podrían ser tal vez un par de recomendaciones, Pablo? Pues mira, yo creo que dentro de las recomendaciones para lo de agua, lo que tú estabas mencionando está genial, ¿verdad? Tratar de limitar esos consumos, ser lo más prudente posible. Yo sé que en el momento de epidemia y pandemia, el agua es clave para la higiene, pero tratemos de ser lo más prudente posible. Si no tenemos que lavar los carros, no lo lavemos. Si no tenemos que llenar piscinas para niños, no lo hagamos. Utilicemos el agua para lo que sí necesitamos, ¿verdad? No la malgastemos. Por lo menos eso está en las manos de nosotros. Si no puedes conseguir las piedras que mencionaba, que me parecieron fenomenal, también puedes tener botellitas de agua y las metes llenas ya de agua. Una botella de agua la introduce dentro y tienes 1 litro de agua ya dentro del tanque, por lo tanto disminuyes por cada flush, vas a disminuir 1 litro de agua. Y eso pues también es una manera de hacerlo. Para el calor, pues bueno, yo creo que en las zonas urbanas tenemos que reverdecerlas, tenemos que reforestar. San Juan es un área que tiene, es una ciudad que tiene muchas áreas verdes, pero muchas áreas verdes también se perdieron con el huracán. Y hay informes para eso, un alto por ciento de las áreas en las zonas urbanas se perdieron. Así que sería bueno que a medida que podamos reverdecer la ciudad de una manera adecuada, ¿verdad? Siendo selectivo con cuál tipo de vegetación, porque no vamos a sembrar una ceiba en el medio de Santurce, ¿verdad? Entonces, esa parte hay que considerarla mejor y quizás con las personas que conocen más de botánica, los biólogos de vegetación y todo esto, los arquitectos paisajistas, pero considerar ese aspecto, ¿verdad? Estar informado de las fuentes oficiales. Eso es clave también para que entonces se sepa cuáles son esas sugerencias y recomendaciones que tanto los expertos como las agencias federales o estatales están sugiriendo. Yo creo que este tipo de actividad que tú llevas es un alcance también para informar, educar y llevarle de primera mano la información a la audiencia. Así que también los invito a que siempre estén pendientes a cuáles son esas fuentes de información que ayudan a proveerles la información de primera mano. Y si no de primera mano, pues por lo menos canalizada, ¿verdad? Pero que vengan de instituciones serias, no porque lo leí en Facebook o porque lo leí en Twitter y tal persona dijo y tal persona dijo otra cosa. Así que todo eso pues tenemos que considerarlo, sobre todo con lo de la nube de polvo. La nube de polvo no porque veamos una nube a 5.000 pies de altura, 5 kilómetros de altura, significa que nos va a afectar a nosotros la salud, ¿verdad? Así que esa hay que ser la salvedad. A veces se ve la visibilidad afectada, pero no porque digamos que viene una nube de polvo, por eso lo estamos trabajando, tenemos un proyecto para eso, para ver cuáles de esas nubes de polvo son las que efectivamente pueden estar afectando la salud de la población. No todas van a estar afectando la salud. Algunas se encuentran a 10.000 pies de altura, por lo tanto no nos van a afectar, ¿verdad? Así que, de nuevo, manténgase informado con las mejores fuentes, con las agencias encargadas, federales, estatales o municipales, que la información está corriendo. Y este tipo de actividad ayuda a las personas a educarse, sin duda. Así que, Ruth, yo creo que es fenomenal. Mil gracias, Pablo, por estar en esta tarde con nosotros. Las preguntas las vamos a estar contestando aquí abajo, así que sus comentarios todos son bien recibidos. Y nuevamente, estar, ¿verdad?, conscientes, educar y escuchar las fuentes que son, ¿verdad?,
científicas que son reales, porque si nos educamos, nos podemos adaptar, si nos podemos adaptar, ¿verdad? Van a ser muchas menos las pérdidas, ¿verdad? Ante cualquier situación que podamos enfrentar, que no estamos exentos de ella, lo que queremos es estar bien preparados y bien adaptados y resilientes, ¿verdad? Porque han pasado muchas cosas en Puerto Rico que debemos aprender de ellas y utilizarlas, pues tomarlas en práctica para que todas estas situaciones las podamos manejar cada vez de una mejor manera. Mil gracias por estar con nosotros. Me encantaría tenerte de nuevo en el futuro, tal vez hablando de algún otro tema. Y sabes que siempre OPAS está de la mano, ¿verdad? Para ayudar con esas iniciativas que están trabajando en la Escuela de Salud Pública. Y a los amigos, escríbanos y déjenos saber qué otros temas quieren estar conociendo. Así que mil gracias, Pablo. Que estés bien y a tu Gracias. familia. Y seguimos. Igual por allá, saludos a la audiencia de OPAS. Que tengan un buen día. Bye bye.